Dios les bendiga esta hermosa hora de la tarde. Agradecemos a Dios por esta hermosa bendición ya de poder estar aquí una vez más. Así que Dios les bendiga, mis amados hermanos. Agradecemos al Señor ya a todos nuestros hermanos y amigos que nos ven a través y nos siguen a través de las redes sociales. Les enviamos un cordial saludo en el nombre de Jesús y que puedan recibir una palabra de bendición en sus vidas. Amén. Así que todos listos, por favor, en esta tarde. Así que comparta con su amigo, su vecino, su hermano. Comparta esta transmisión para que todos juntos podamos ser ciertamente y disfrutar de la palabra y poder recibir una palabra de bendición. Así que Dios les bendiga en esta tarde. Les saluda el pastor Esaú Nieto Velasco. Dios me los bendiga en gran manera y bendiciones para todos ustedes. Así que quiero invitarles a abrir sus sagradas escrituras si ya están conmigo, o si quieren nada más escuchar esta lectura de las Sagradas Escrituras. Yo quiero tratar un tema con ustedes que se titula El problema de Naamán. Naamán ciertamente fue uno de los hombres poderosos, uno de los hombres que era un hombre orgulloso, un hombre lleno de éxito por haber ganado la batalla. Pero posteriormente algo sucede en su vida que Dios tiene que traerlo para reconocer que había un Dios en Israel. Así que quiero leer las Sagradas Escrituras en el libro de Segunda de Reyes, capítulo 5, y posteriormente, pero antes de eso, tenemos que hacer una oración pidiéndole al Rey de Reyes que siempre sea el que pueda dirigir nuestras vidas, el que pueda a veces siempre usar siempre usar nuestra vida y respaldar el ministerio cada día más. Así que Dios me los bendiga en gran manera en esta tarde. Agradecemos al Señor por esa hermosa bendición. Así que, Padre, en esta hora de la tarde te damos toda la gloria, toda la honra, toda la alabanza, porque tú lo mereces, mi amado Señor. Esta tarde vamos a hablar de tu palabra y sea usted hablando a nuestra vida, a nuestro corazón, y poder hacer esa reflexión, Señor, esa conciencia cada vez más, Señor, que hoy de poder meditar en tu palabra, de poder recibir esta palabra, Señor amado, que muchas veces, Señor, la necesitamos en nuestras vidas. Por eso hoy en esta tarde declarando las bendiciones hasta que sobreabunden sobre su vida, Padre, por el poder de la palabra. Permíteme hablar esta palabra a través de las redes sociales, que este mensaje pueda llegar, Señor, a las vidas y pueda traspasar en el nombre de Jesús de Nazaret a todo el país, a todo el mundo entero, sabiendo que Cristo viene pronto. Cristo viene por su iglesia. En el nombre de Jesús en esta tarde, Padre, te doy gracias, mi amado Jesús. Aleluya, amén y amén. Así que vaya conmigo, y si no, escúcheme rapiditamente. Dice el libro de Segunda de Reyes, capítulo 5. Tengo una versión nueva y dice así: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Naamán, general del ejército del rey de Siria, era varón grande delante de su señor, quien lo tenía en alta estima. Escúcheme bien, dice en alta estima, porque por medio de él había dado Jehová salvación a Siria. Era este hombre valeroso, extremo, pero era leproso. Tenía un problema. ¿Qué cosas tan grandes pueden suceder en la vida del hombre? Y nos damos cuenta que muchas veces el esfuerzo, su dedicación y su perseverancia lo lleva ahora al éxito. Voy a hablar de un profesionista, puedo hablar de un maestro albañil, puedo hablar de un hombre o cualquier profesionista que cada vez más va buscando y perseverando en la lectura para ver ciertamente los cambios, los sistemas o los proyectos nuevos que vienen, cada proyecto. Que esto en el mundo actual cada vez más el hombre se va actualizando. Pero ¿qué pasa cuando el hombre llega a tener el éxito? ¿Qué pasa cuando el hombre llega a tener la fama? ¿Qué pasa cuando el hombre llega a tener todo y pueda decir: ahora sí soy feliz? Vamos a hablar que la felicidad nada más está por fuera, porque tiene casa, tiene carro, tiene familia. Quizás va a los mejores hoteles, a los mejores restaurantes y pueda disfrutar. Pero si no tiene a Cristo en su corazón, puede estar muy bien económicamente, puede estar en el medio social donde vive o en la élite,
Pero ¿qué sucede cuando no tiene a Cristo en su corazón? Entonces no hay felicidad, no hay paz, no hay tranquilidad. Porque ¿qué pasa en ese hogar? ¿Qué pasa en esa familia? ¿Qué pasa en ese profesionista? Puede haber logrado sus proyectos, puede haber logrado todo lo que pueda tener, pero si no hay paz en su corazón, siempre va a tratar de llegar a la frustración. Naamán era un hombre poderoso, era el general del ejército del rey de Siria. Este hombre era grande delante de su Señor. ¿Y qué pasaba con este varón? Este hombre lo tenía en alta estima, dice las Sagradas Escrituras. Nada más y nada menos, era el militar, era el jefe, era el enemigo de Israel. Mas sin embargo, mis amados hermanos, recientemente en los días de Acab, dice las Sagradas Escrituras, y de Josafat, Siria había peleado, pero habían ganado contra Israel. Entonces les da una posición severa, y el éxito llega a ser para este gran hombre, un hombre grande delante de su Señor. Y personalmente era un hombre valeroso que no temía nada. No temía nada este hombre. Ciertamente tenía el título, tenía la aplicación, pero hubieron otros hombres valerosos. Vamos a hablar de Gedeón, vamos a hablar de Jefté, vamos a hablar de Samuel, de Jeroboam, Elías. Pero sabes, específicamente estoy hablando de Naamán. Un hombre valeroso en el gran extremo, tanto que su jefe lo tenía, o su patrón, vamos a llamarle para que me entienda. Pero según las leyes judías, dice la Sagrada Escritura, que los rabinos, según las leyes judías, los rabinos, parece ser que fue Naamán el que disparó con la flecha para matar a Acab. Y Acab fue asesinado. Entonces este hombre podía tener las agallas en poder decir, porque dice la Biblia que era un hombre valeroso y extremo, pero tenía un problema, tenía una lepra. A pesar de que habían salido de Siria las bandas armadas y llevado cautivo a la tierra de Israel, pero hubo una mujer, una muchacha, de la cual se llevaron prisionera, estando bajo la esclavitud y el servicio de la esposa de Naamán. Pero esta muchacha estaba ahí tratando de convencer a la esposa de Naamán y poderle decir: por favor, señora, convenza, por favor, ruegue a mi señora que vaya a Samaria y que busque a uno de los profetas. Esta mujer empezó a relatarse de la grandeza que pudo haber tenido en un momento. Esta muchacha no era casualidad. Había un propósito en la vida de esta muchacha que había llegado en el matrimonio de Naamán y su esposa, en el hogar de ellos. Aunque este hombre era, vamos a hablar en pocas palabras, tenía una buena posición. A lo mejor tenía todo, tenía sus criados, tenía, en pocas palabras, era un hombre que tenía la autoridad, vamos a hablar así, dentro localmente o dentro de esa sociedad. Mas sin embargo era un hombre desordenado. Pues posiblemente para la gente lo veía como un hombre repugnante y humillante. Pero nadie conocía que él tenía un problema, y era la lepra. Y la lepra antigua, mis amados hermanos, de lo que hablaba, estaba leyendo que era la lepra. La lepra eran manchas rojas sobre la piel. Antes que pasara mucho tiempo, esas manchas empezaban a crecer y empezaban a comenzar a volver a acrecentarse y a hacerse como escamas, pero daban la apariencia brillante, escamosa. Y esta llaga o estas costras que iban creciendo en el cuerpo de este hombre se iban propagando. Ciertamente llegó el momento que llegó al cuerpo y al cabello. Empezó a caerse el cabello. Porque eso habla cuál es la lepra de aquel tiempo. Que esta enfermedad empezaba a darse. Incluso empezaba en todo momento esta enfermedad a caerse todo. El cabello, las cejas, las pestañas. Y poco a poco llegaba hasta que las uñas se podían caer. Y después venían a pudrirse. Y después llevarlo a la muerte. Entonces este hombre empezó a tener un problema, literalmente. Pero esta joven que había sido llevada a casa de Naamán como una criada, como una esclava,
Esta mujer fue enseñada, no cabe duda, que cuando es tomada como esclava para el cautiverio de Israel y ahora en Siria, Dios permite, quizás voy a usar esta palabra, Dios permite la tragedia de su cautividad, pero era para un bien más grande. Dios no es de casualidades. Dios no es de casualidades. Cuando Dios abre una puerta, no hay demonio que la cierre. Alabanzas al Cordero de Dios. Cuando el diablo quiera cerrarte una puerta, no te preocupes, el Señor te va a abrir dos. Cuando alguien te quiera cerrar la puerta, no te preocupes, que el Señor va delante de ti para pelear. Alabanzas al Cordero de Dios. Mi alma alaba la gloria del Señor. Amén, aleluya. No hay cosas misteriosas para Dios, porque en este momento, cuando esta muchacha es llevada cautiva o prisionera o como esclava, llega en este momento esta mujer, esta muchacha es enseñada desde sus principios de conocer el temor de Dios y saber que había un Dios en Israel. Alabanzas al Cordero de Dios. Había un Dios de Israel. Sabes, el Dios de Jacob, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac es el mismo que adoramos, porque el Dios que sanó a aquellos hombres, a aquellas mujeres, ese mismo Dios sigue siendo el mismo. Dios no cambia, el que cambia eres tú. Oh, alabanzas al Cordero de Dios. Mi alma alaba la gloria de Dios. No era algo misterioso de haber llegado a la vida de esta muchacha, a la vida de este matrimonio. Mas sin embargo, que cuando es arrebatada de su familia a su corta edad, dice la Biblia, para la familia fue una pérdida irreparable. Pero para Dios no hay casualidades. No hay casualidades para Dios. Dios siempre va a tener un propósito en tu vida. Dios siempre va, hermanos, hermanas, amigos, siempre Dios va a ver un propósito para las cosas que sucedan, para las cosas que pasen. Y sabes, esta mujer con insistencia le decía: por favor, señora, ruéguele a mi Señor que vaya el profeta que está en Samaria. Por favor, por favor. Yo he sido testigo, decía esta joven, de muchos milagros, pero no era lo suficiente hablar nada más, y era difícil quizá para convencer, y una joven para poderle creer era imposible. Mas sin embargo, este hombre no era tan fácil escuchar los consejos, porque era orgulloso, era arrogante, era humillante, era repugnante. Pero sabes, nuevamente esta jovencita era fiel en sus circunstancias actuales que tenía, se interesó. Dios estaba usando la vida de esta muchacha. No era casualidad, voy ahí, que no era casualidad. Para Dios no hay casualidades. Entonces le dice nuevamente y le insiste: por favor, dígale que vaya y que crea. Eliseo, hay un profeta de Dios allá, que vaya. Está Eliseo, él le va a sanar de su lepra. Yo no sé, yo quiero pensar que esta jovencita, la educación que tuvo en ese entonces, tan pequeña, y ahora haber crecido con el tiempo y haber sido instruida en los conocimientos de Dios, ahora era del Dios verdadero, no hubiera en un momento pareciera ser: voy a regresarme, como algo de circunstancias. No, yo quiero que me entienda esto. No había circunstancias, era el propósito de Dios. Y esta jovencita fue el instrumento de tan gran salvación que podía encontrar no solamente en Naamán. Tanto era la desesperación. Yo no sé si le comentaba hace rato que la lepra se empezaba a crecer y a crecer las escamas, ponerse las manchas rojas de las rocas, empezarse a crecer blancas y después escamosas, brillantes. Me imagino la comezón, me imagino que en un momento, con el tiempo que va avanzado en aquel tiempo, para ellos era humillante y eran sacados, porque la lepra no era agradable y los echaban fuera de la ciudad. Pero como era Naamán, como era el hombre valeroso, como era el hombre en gran estima del rey, Naamán tiene que venir al rey. Naamán tiene que ahora darse cuenta. Las Sagradas Escrituras, en el capítulo 5, versículo 4, dice la Biblia: entrando Naamán a su señor, le relató diciendo: hay una muchacha, ella es de la tierra de Israel, la que está en casa, la que le ayuda a mi esposa.
Le contó todo, que había un profeta. Entonces el profeta Eliseo, entonces él va con el rey. Y cuando llega con el rey, le dice: por favor, yo no sé cómo le rogaría a Naamán con su desesperación. Yo no sé cómo le rogaría, pero lo único que sí puedo entender es que la palabra que le da el rey, le dice: anda, ve, yo te voy a enviar y le voy a enviar cartas al rey de Israel. Oh, aleluya. Dios estaba trabajando ya. Dios estaba ya empezando a hacer las cosas. Dios estaba empezando ahora a tratar en la vida de Naamán. Dios estaba tratando ya. Por eso le da ahora. Y no solamente le dio las cartas. No le dio cartas. Le levantó consigo, dice que 10 talentos de plata, 6,000 piezas de oro y 10 mudas de vestido. Y se fue Naamán. Se va Naamán. Cuando llega este hombre, entrega las cartas. Imagínense nada más. Al llegar ahora y poder entregar estos documentos y traer los regalos, dile al rey que yo soy el que te envía. Yo te envío a mi siervo Naamán. En esa carta me imagino dando su saludo, voy a parafrasear, dando su saludo diciendo: ¿sabes qué, rey? Te voy a enviar al general del ejército de Siria. Es un varón grande, valeroso y es en gran estima para mí. Quiero que por favor pidas a Dios y le sanes, y te voy a enviar estos regalos, estos presentes. Le estaba tratando de comprar, le estaba tratando de agradecer, que él estaba tratando de, en un momento, pareciera ser, hermanos, la salvación no se compra, la salvación no se paga, la salvación es un regalo. Alabanzas al Cordero de Dios. Es un regalo de Dios, es un regalo inmerecido que Cristo pagó por nosotros en la cruz del Calvario. Cuando el rey de Israel leyó las cartas, dice que rasgó sus vestidos y dijo: ¿soy yo Dios que mate y dé vida, para que te envíe a mí que sane un hombre de su lepra? Buscando ocasión ahora contra él. El rey no lo había entendido así, quizás lo había visto como una amenaza. Quiero pensar así. Pero en un momento Naamán, cuando llega, el rey de Israel lee las cartas, rasga sus vestidos: soy yo Dios que mata y dé vida, para que este envíe a mí que sana a un hombre de su lepra. Considera ahora y ve cómo buscas ocasión contra mí. Cuando Eliseo escuchó estas palabras, Eliseo, el varón de Dios, escuchó que el rey de Israel estaba hablando con él. Y se preguntó: ¿por qué has rasgado tus vestidos? Venga a mí y sabrá que ahora hay profeta en Israel. ¿Qué cosas tan extraordinarias puede hacer Dios y usar? El rey Naamán había llegado contento, había llegado por las cartas, había llegado con los presentes, había llegado con los talentos de plata. Imagínense, llegando a Israel, junto con su desesperación. La condición de Naamán era desesperante. El rey de Asiria lo quería ayudar, pero no podía. ¿Cuántas veces has buscado una solución tú? No sé si estás postrado en una cama, no sé si estás sufriendo de alguna enfermedad, no sé qué está sucediendo en tu vida. Si algo está pasando en tu vida, sabes, hay un Dios de poder, hay un Dios que puede sanarte, hay un Dios que puede libertarte, hay un Dios que puede salvar tu alma. Alabanzas al Cordero de Dios. Para Naamán era desesperante. El rey no podía ayudarlo. Mi hermano, mi amigo, tu dinero no va a hacer nada. Ni porque tengas todo el dinero del mundo, cualquier enfermedad, nadie te puede sanar. Solamente Cristo, solamente el Rey de Reyes y el Señor de Señores podrá ahora sanarte de tu enfermedad, de tu herida,
y perdonarte de tus pecados. Cuando ciertamente este hombre había llegado, imagínate qué tan gran privilegio poder tener de parte de Dios, que cuando tú vienes a Él y encuentras una bendición, encuentras un milagro. Yo quiero decirte esta tarde, ¿cuántos de ustedes han recibido un milagro y hemos sido malagradecidos? Dios te sanó, Dios te libró de la muerte, Dios te libró de un accidente, Dios te sanó del SIDA, Dios te sanó del cáncer. ¿Y dónde estás ahora? Hay gente que está clamando y necesitado y está llevando su vida ahora al filo de la muerte por el pecado, por la maldad, creyendo mostrar nada más por fuera y qué pasa por dentro. Naamán era lo que le pasaba. Podía estar bien vestido con su uniforme, con su traje de general, cuando por dentro se estaba pudriendo, cuando su alma le estaba faltando a Cristo Jesús. Le estaba faltando. Le estaba faltando. Naamán estaba buscando con desesperación el milagro de poder ser sano. ¿Y todo por qué? Fue convencido, le creyó a esta jovencita, a esta muchacha. ¿Por qué? Porque la muchacha había visto milagro, porque sabía que había profeta en la tierra de Israel y estaba Eliseo. El rey no le hizo caso. ¿Por qué vienes contra mí?, le dice todavía. Él rasgó sus vestidos, pero el profeta Eliseo había escuchado. Pero también el rey de Siria había asumido que en el rey de Israel había una mejor relación y era el profeta Eliseo. Era fácil, ¿verdad?, decir: tú tienes una mejor relación con Dios, es que Dios sí te va a escuchar. No, mi hermano, sí nos escucha, pero también a ti te escucha. Cuando es bonito y poder venir delante de Dios y poder postrarse delante del Señor y doblar nuestras rodillas y clamar ante el Señor y pedirle que Dios haga las cosas. ¿Cuál es tu necesidad? ¿Cuál es tu necesidad? A Jeremías le dijeron: clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. ¿Qué necesitas? ¿Qué deseas? ¿Qué quieres? Naamán estaba buscando su sanidad, de poder ser sanado de la lepra. Estaba buscando ahora la sanidad. Mas sin embargo, mis amados hermanos, ahora podemos entender qué tan fácil era de poder dar y decir: ahí está el profeta Eliseo. Ahí está un varón de Dios. Así que cuando asumen y saben que Eliseo, en Naamán no le queda otra, se va a la casa de Eliseo. Quiero leerlo, el versículo 5. Y le dijo el rey de Siria: anda, ve, yo te voy a enviar. Ve con el rey de Israel. Cuando lleguen estas cartas, él va a saber que yo te envié como mi siervo. Pero cuando leyó las cartas, no encontró ahí en ese momento. Lo único que dijo el rey: ¿cómo buscas ocasión contra mí? Pero Eliseo ahí estaba. Pero Naamán sabía también que le habían hablado de Eliseo. Le habían hablado de Eliseo, por lo tanto, dice la Biblia que se va a la casa ahora de Eliseo. Se para enfrente de la casa de Eliseo. Eliseo ya había escuchado y sabía perfectamente. Entonces Eliseo, el varón de Dios, que había escuchado el rey, que había rasgado sus vestidos, le dijo: órale pues. Eliseo, ahora estaba el profeta de Dios. Hermanos, eran los enemigos de Israel. Naamán, un hombre arrogante, pero Eliseo también, el profeta de Dios, viene ahora y no recibe a Naamán. No lo recibe, mis amados hermanos, no lo recibe. No. Imagínate nada más, Dios tratando en la vida de Naamán, porque a pesar de que era un hombre arrogante, orgulloso, un hombre que no quería, su arrogancia lo estaba llevando a morirse en su pecado.
Porque para la lepra en aquel entonces era el pecado. Y era la enfermedad más despreciable y repugnante. Los tenían que sacar fuera de la ciudad. Imagínate nada más. Por eso que cuando Naamán llegó con su ejército, llegó con los caballos, con sus carros, se pararon a la puerta de la casa de Eliseo. Eliseo le dio una gentil reprimida al rey, sabiendo que en un momento no tenía por qué hacerlo, mas sin embargo, que cuando dice la Biblia en el versículo 8, cuando Eliseo, el varón de Dios, oyó que el rey de Israel había rasgado sus vestidos, se enojó. ¿Por qué ha rasgado sus vestidos? Venga ahora hacia mí y sabrá que hay profeta en Israel. Eliseo en un momento tenía que darle una lección también a Naamán. Y Naamán, mis amados hermanos, nos damos cuenta que dice las Sagradas Escrituras que lo esperó a las puertas, pero no le recibió. Dice que mandó un mensajero diciendo: ve ahora si quieres y lávate 7 veces en el Jordán, y tu carne se va a restaurar y serás limpio. Como que no le pareció la idea a Naamán, como que se sintió humillado ahora estaba volteándose los papeles. Como cuando Pablo, un hombre de Dios ahora, Saulo de Tarso, estuvo presente aún en la muerte de Esteban. Y le daba gusto traer los cristianos presos. Le daba gusto ver a los cristianos maltratarlos. Pablo era perseguidor de la iglesia. Pero cuando tiene el encuentro con Jesús, aquel hombre de carácter arrogante también Pablo, aquel hombre ahora que cuando va, mis amados hermanos, y tiene un encuentro con el Señor, oh, qué tremendo, alabanzas al Cordero de Dios. Dios muchas veces va a hablar a nuestra vida, porque hay propósitos. Alabanzas al Cordero de Dios. Mi alma alaba la gloria del Señor, aleluya. Mi hermano, mi hermana, mi amigo que me estás viendo, la arrogancia te va a llevar a la desgracia, al pecado, y del pecado a la muerte, y la muerte al infierno. Imagínense nada más lo que estaba sucediendo en la vida de este hombre. Por eso Eliseo le tiene que dar una lección a Naamán, diciéndole: ¿por qué rasgaste tus vestidos? Ahora sabrá que hay un hombre entonces en Israel, un profeta de Dios. Por eso Eliseo le manda un mensajero. Naamán se molesta. Ahora está sintiendo, porque ahora, como le decía Pablo, que era perseguidor de la iglesia, ahora es perseguido. Alabanzas al Cordero de Dios. ¿Por qué empezó a ser perseguido Pablo ahora? Dios tiene que tratar con Pablo y lo lleva ahora. Imagínense nada más en la vida de Pablo, cuando le dice Jehová de los ejércitos: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa es dar contra el aguijón. Y empieza a decir: ¿quién eres, Señor? Dime quién eres. Ahí reconoció que Jehová de los ejércitos tenía un propósito. No pudo ver ni siquiera quién era. De la presencia de Jehová de los ejércitos, solamente, imagínense, con los destellos de su gloria, Saulo de Tarso quedó ciego. Ananías en un momento no quería orar por aquel hombre. Cuando Dios le dice: vete a la calle de la derecha, ahí se te va a decir lo que tienes que hacer. Sí, Señor, yo voy a ir. Ahora estaba reconociendo al Dios de toda la gloria. Por eso ahora, cuando Eliseo le tiene que dar una lección a Naamán, le dice: él sabrá que hay profeta de Dios en Israel. Y Eliseo no quiere recibir a Naamán. Naamán esperaba que saliera Eliseo y le recibiera, y recibiera los regalos, los presentes. Mi hermano, mi amigo,
No quieras comprar tu salvación con lo que tienes. Mejor reconoce que hay un Dios que puede ayudarte. Le envía un mensajero, el profeta Eliseo. Se negó a cederle la audiencia personal. Y esto fue humillante para Naamán, quien estaba acostumbrado a ser honrado, como cuando alguien de renombre se siente como el último refresco en el desierto. Se siente como que no quiere pisar el suelo. Naamán, quiero parafrasear, que se sentía que si no lo saludaban, como hay gente hoy que no ha tratado de cambiar y sigue siendo lo mismo, humillando a la gente. Su propio orgullo lo está llevando a la desgracia. Naamán se enojó. Se enojó porque no le concedió ni siquiera la audiencia personal. Simplemente le llevó un mensajero y le dijo: Naamán, Eliseo no te puede recibir. Te manda que te vayas al río Jordán y te metas siete veces al agua. Y ahí se va a desaparecer tu lepra y serás sanado. Naamán se sintió humillado. Ve, le dijo, ve. El profeta Eliseo lo está mandando para poder decirte ahora. Ve, alcanza en todo momento para que veas. Me imagino que Naamán en un momento, ¿cómo puede ser? Pues no tiene tiempo para mí. Dile que yo estoy afuera, que venga y me reciba. Dile que venga, que quiero hablar con él. Que mi rey me ha mandado para estas cartas y que las lea. No, Eliseo ya sabía, Eliseo ya había escuchado. Eliseo en un momento, mis amados hermanos, las noticias corrieron rapidísimo. Le dijeron que Naamán estaba allí, era uno de los enemigos de Israel. Y el rey, cuando llegó, el rey en un momento le dijo: ¿qué acaso vienes contra mí ahora? Buscas ocasión, a lo mejor porque ya habían ganado la batalla. Por eso se sentían en el poder, se sentían en la autoridad de poder aplastar a Israel. Pero no sabían que había un Dios todopoderoso. Alabanzas al Cordero de Dios. Aleluya, mi alma alaba la gloria de Dios. Por eso Eliseo le hizo ver esta lección. Vete, Dios te va a restaurar y vas a ser limpio. No era Eliseo, mis amados hermanos, que hacía milagros. No era Eliseo. Como hoy en día a veces ponemos nuestra mirada sabiendo que el milagro lo sigue haciendo Dios, porque el Dios de Jacob, el Dios de Abraham, es el mismo de ayer, que nosotros adoramos y exaltamos su nombre. Alabanzas al Cordero de Dios. Naamán estaba molesto. Yo quiero pensar que se disgustó aún con sus ejércitos que estaba ahí. Pero alguien se acercó ante él ahora para poderle decir: Señor, por favor, haz caso, obedece lo que te está diciendo el mensajero de Eliseo. Naamán todavía enojado. Naamán enojado diciendo: he aquí yo decía, para mí saldrá luego, y estando en pie invocará el nombre de Jehová su Dios, alzará su mano y tocará el lugar y me sanará de la lepra. Eso esperaba Naamán. Porque estaba pensando que con su propio dinero y su propio regalo, sus presentes que traía, porque traía una carta del rey, porque traía una carta de la autoridad máxima de ese lugar de Siria. Aquí quien hace las cosas se llama Jehová de los ejércitos. Aquí quien tiene el poder se llama Jesús de Nazaret. ¿Cuál es tu enfermedad? ¿Cuál es lo que te está ocasionando tu alma que está enferma? Porque hay falta de perdón, porque hay odio, hay resentimiento. La lepra que Naamán traía podía tener el traje del sargento, del coronel, del general. Y usted sabe que el traje del general es el más bonito, el más arreglado, con algunas cositas que traen las sombreras. Pero había una enfermedad en su alma, en su cuerpo.
Todo ese uniforme de general le tapaba. Estaba preocupado porque ya estaba saliendo por todo lugar de su cuerpo. Por eso él dijo: saldrá entonces de pie pensando, vendrá, invocará el nombre de Jehová su Dios, alzará su mano, pondrá su mano sobre mí y me sanará. ¿Y qué dijo Naamán? Y todo resuelto, ¿verdad? Estando en su gran necesidad, estando en su dolor, estando en la miseria en un momento, estando en la repugnancia, se enfureció Naamán. Él pensó que de esa forma se arreglaría y que Dios obraría. Se ofendió cuando Dios no obró de la manera que él esperaba. ¿Cuántas veces te has ofendido en contra de Dios y has altercado en contra de Dios porque no has recibido nada, porque has clamado y no has visto un milagro? Primero tiene que sanar tu alma. ¿Quieres que las cosas cambien? Primero cambia tú. ¿Quieres que las cosas cambien? Primero cambia tú. Amén, aleluya. ¿Quieres que el mundo cambie? Pero tú no cambias. Tú no cambias. Sigues siendo el mismo. Pero quieres lo mejor delante de Dios. Quieres lo mejor. Dios, mis amados hermanos, no es como el horno de microondas que mete las cosas frías y en segundo están calientes. Dios, mis amados hermanos, no cumple caprichos. Dios no cumple caprichos. Dios no cumple caprichos. A Dios no se le cuestiona. A Dios se le da la gloria. A Dios se le da la honra. A Dios se le da la alabanza. Alabanzas al Cordero de Dios, porque Él merece la alabanza. Bendito sea su nombre. Es el mismo Dios. Imagínese aquella mujer de flujo de sangre, aquella mujer que relata la Biblia, aquella mujer que más de una década estaba enferma y yendo con los médicos, sintiéndose incómoda por la enfermedad que tenía por años. Y usted sabe que un sangrado por muchos años pudo haberlo llevar a debilitarla, a llevarlo a una anemia y posteriormente a la muerte. Se sentía incómoda, no podía hacer más. Mas sin embargo, cuando podemos ver y encontrar en la vida de esta mujer, encontramos ahora que trata de ver la manera y interesarse, porque había escuchado de Jesús, había escuchado del Maestro, había encontrado ahora un refugio. Y esta mujer empezó ahora a ver la manera de cómo encontrarse con Jesús de Nazaret. Sabía que la multitud era grande, la multitud era bastante fuerte y no podía, pero buscó la manera de cómo encontrarse con el Maestro. Buscó la manera esta mujer de entremeterse entre la multitud. Buscó la manera esta mujer de llegarse. Cuando esta mujer, quizá la multitud le apretaba, la multitud no le dejaba salir. Pero ¿sabes? Cuando esta mujer llegó, y su pensamiento de esta mujer, imagínate nada más, ella decía: si tan solo tocar el borde del manto de Jesús, yo sería sana. Esta mujer decía: si tan solo tocar el borde del manto de Jesús, yo voy a ser salva. La fe. Hablábamos la vez pasada que la fe viene por el oír y oír la palabra de Dios. La fe es la certeza de lo que no veo y voy a alcanzar. La fe es algo que tú no puedes ver ahorita, pero si tú lo crees, lo vas a tener. La fe significa la fidelidad y la perseverancia, la seguridad que tú debes de tener. Por eso, mis amados hermanos, esta mujer en todo momento llegó entre la multitud buscando a Jesús de Nazaret. Que cuando llegó esta mujer y logró tocar el manto de Jesús, imagínate nada más. Aleluya, alabanzas al Cordero de Dios. Solo llegó y tocó. No podía por la multitud, solo lo tocó. No dice que lo agarró ni lo abrazó,
ni le quitó un pedazo de trapo, o un pedazo de su túnica, o un pedazo de su manto. No, como hoy en día en la actualidad tratamos de buscar una respuesta en un Dios que no habla, en un Dios que no oye. Y hoy vengo a presentarte al Dios de toda la gracia y de toda la gloria, al Dios que murió, ahora envió a su único Hijo y murió en la cruz del Calvario, y que dio su vida por nosotros en la cruz del Calvario. Alabanzas al Cordero de Dios, que murió por ti, murió por mí, dio su vida por nosotros y derramó su sangre, que llevó cautivo a la cautividad y que nos sanó nuestras heridas. Él llevó nuestros dolores, el castigo de nuestra paz fue sobre Él. Yo no sé qué esté pasando por tu vida, yo no sé qué está suscitando en tu vida, pero sabes, algo va a suceder. Por eso este hombre, nos damos cuenta, Naamán estaba esperando nada más encontrar la solución. Pensaba él de otra manera, recibir el milagro y regresarse contento ya, y regresar con el rey y decirle: pues todo fue bien. No se esperaba que el rey no le hizo caso en las cartas. Eliseo se molestó y le dijo: no. Envió un mensajero, se fue enojado, su expectativa no se logró como había de obrar. Fueron destrozadas, fueron acabadas, fueron humilladas para Naamán, porque Naamán nadie le podía hacer un desprecio, porque era Naamán, era el jefe, era el coronel, era el general, y a él se le merecía respeto. Entonces, como llegó el mensajero, Naamán dice: no, entonces no quiero saber nada. No quiero nada con Eliseo. ¿Cómo puede ser posible que solamente voy a ir al río a lavarme? Sabía que había otros mejores ríos en su propia tierra que los ríos que estaban ahí, porque los ríos que estaban ahí quizás no eran tan agradables. Yo no sé, mis amados hermanos. Y él pensaba en otro mejor todavía. Quizás el agua que estaba corriendo por esos lugares no eran tan agradables. Mas sus criados se le acercaron a él, su ejército. Le dijeron: por favor, Padre mío, si el profeta te está mandando que vaya y hagas alguna cosa, ¿tú lo harías? ¿Cuánto más diciéndote ahora: lávate y serás limpio? Es fácil. Por favor, haz caso. Sus criados le estaban tratando de decir: Padre mío, por favor, ve. Lávate, lo único que te está pidiendo. Sabían que Naamán era orgulloso, sabían que Naamán era arrogante, sabían que Naamán no era tan fácil de convencerlo. Pero Dios empezó a darle la gracia a aquellos subordinados que tenía, aquellos hombres que tenían que hablar. Era tan evidente, mis amados hermanos, que Naamán estaba enojado en ese momento y no era tan fácil para convencerlo. Usted sabe que cuando alguien lo enoja, no quiere que nadie le hable, pierde los estribos. Mayormente si es arrogante, en la vida que lleva. Pero un cristiano, y si tú estás llevando una clase de vida así, arrepiéntase, trate de cambiar y busque la manera ahora, sabiendo que el Dios Todopoderoso puede hacer las cosas. Pero no fue lo suficiente. No fue lo suficiente para darle el consejo ahora que Naamán escuchara. Los criados le dijeron: por favor, Naamán, por favor, Padre mío, si el profeta te está mandando alguna gran cosa, que tú lo harías. Ellos buscaron la manera, buscaron lógica en ese momento para tratar de enfocarlo, que quitara el enojo. Yo no sé si ellos le dijeron: Naamán, oh Padre mío,
Si Elías te hubiera mandado a sacrificar 100 o 1000 animales, ¿tú lo harías? Si Él te mandara a sacrificarlos, ¿tú lo harías? Pero no estaba Elías, era Eliseo. Elías ya no estaba. Ahora él era el profeta de Dios, Eliseo. Por eso ahora los criados le estaban tratando de convencer. Quizás Naamán lo hubiera hecho inmediatamente. Sin embargo, la petición que estaba haciendo ahora Eliseo no era tan fácil ni tan modesta para él. Lo primero que fue su reacción, se enojó. Él esperaba un milagro de otra manera, creyendo que sus regalos, sus ofrendas que llevaba, iba a comprarle la salvación o la sanidad de su enfermedad. Como hay otros que piensan de otra manera, creyendo que trayendo algo, hermanos, amigos, a Dios se le da la gloria, a Dios se le da la honra. No le quedó otra cosa a Naamán. No le quedó otra cosa. No le quedó otra cosa a Naamán. Quizás reaccionó y dijo: tienes razón, voy a hacer lo que está pidiendo el profeta Eliseo. Yo me imagino y quiero pensar. Aleluya, alabanzas al Cordero de Dios. Oh, mi alma alaba la gloria de Dios, aleluya. Bendito sea su nombre, bendito sea su nombre, aleluya. Haber dicho: bueno, tomar de su propio chocolate Naamán ahora, sin saber. Por eso nunca diga algo piénselo antes de decirlo. Porque usted sabe que un cojo no puede guiar a otro cojo. Tú sabes que lo que siembras puede cosecharlo. ¿Qué estaba sembrando Naamán? Y no porque haya querido Eliseo, sino que Dios estaba usando la vida de Eliseo para que Naamán se diera cuenta quién era. La arrogancia que llevaba, el detalle no en todo momento. Por eso yo te animo que conforme a la palabra del varón de Dios, Eliseo, Naamán hizo exactamente lo que le dijo que hiciera. Entonces descendió Naamán, caminó, pidió que sus criados se quedaran en la parte de arriba para que él bajara las aguas. Claro, tuvo que quitarse el uniforme que llevaba. Se lo quitó y empezó a zambullirse. 7 zambullos, 1. Y yo creo que miraba a Naamán que estaba pasando. Segundo zambullo y veía que no pasaba nada. Tercero y cuarto y quinto y sexto. Y se metió el último zambullo al agua. Se metió al agua. Cuando dio el último zambullo, el número 7, que es número perfecto, número de Dios, alabanzas al Cordero de Dios. Al hacerlo exactamente lo que Eliseo le pidió que hiciera en el río Jordán, fue un paso de fe para Naamán. Fue un paso de fe que dio porque empezó a creer en la palabra de Dios a través del profeta Eliseo. Naamán, atacado por 2 enemigos: el orgullo que lo demandaba, la arrogancia, el segundo queriendo cuestionar a Eliseo que por qué no salió, y ahora lo manda al río Jordán. Naamán superó estos 2 enemigos. Lo que pidió hacer, que en todo momento ahora vio el milagro en el 7º zambullo. Que ahora Naamán, que cuando salió del agua, aleluya, alabanzas al Cordero de Dios, vio el milagro de Dios, aleluya, vio el milagro de Dios, vio el milagro de Dios.
Qué tan importante es obedecer la palabra de Dios. Qué tan importante es venir ante la presencia del Señor. No valieron los regalos ni valieron los presentes. Era la mano de Dios que estaba actuando en la vida de Naamán. Así Dios quiere actuar contigo. Alabanzas al Cordero de Dios. Es tan sencillo el método del milagro que se puede realizar cuando tienes la fe, cuando tienes el crédito. Es evidente la sanidad divina, porque el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y de Jacob, al que adoramos, ese mismo Dios le damos la gloria y le damos la honra y le damos la alabanza. Bendito sea su nombre. No te niegues, no te rehúses. Vuelve al Señor y dale gracias por lo que recibiste. Dale gracias al Señor por lo que recibiste. Dale gracias al Señor por lo que recibiste. Valora, valora, valora. El orgullo no te va a llevar a nada, la arrogancia a nada. Tienes que ser un hombre humilde, un hombre que pueda obedecer. Este hombre Naamán era leproso, además orgulloso, autoritario, repugnante, humillante. Pero cuando fue limpio de su lepra, ahora reconoció, se dio cuenta que su piel salió como cuando un bebé recién nacido. Yo creo que gritó y levantó las manos al cielo y reconoció y dijo: ahora conozco, ahora sé que hay Dios en esta tierra. En esta tierra no solamente la sanidad la recibió Naamán, fue sano aún de su alma. Ahora imagínese, venía para rogarle y decirle: por favor, te ruego que reciban lo presente. No fue apropiado, yo creo, en un momento. Pero yo quiero animarte. El tiempo se me está acabando. Y quiero animarte en esta tarde de saber reconocer. Naamán viene ahora, le dice: te ruego pues que de esta tierra no se dará a tu siervo la carga de un par de mulas, porque aquí delante de ti ahora no sabrá otros sacrificios a otros dioses, sino ahora honraremos a Jehová de los ejércitos. Que ahora perdone Jehová tu siervo, que cuando mi señor el rey entrara en el templo para adorar, ahora pueda apoyarse en mi brazo. Ahora voy a ir, me inclinaré. Yo creo que en un momento la gloria del Señor empezó a descender, porque de esta tierra ahora, sabiendo, mis amados hermanos, que en el hebreo apoyarse en el brazo no implicaba que un soporte físico, que era la mano derecha del rey, el profeta Eliseo le dice: ve en paz, ve y da la aprobación ahora. Eliseo, el hombre de Dios, tal como confiaba ahora. Yo quiero animarles. Pero ¿qué pasó con Giezi? Giezi se quedó, por su avaricia, se quedó con lo demás, y Dios trajo maldición al varón, porque le fue estorbo en un momento ahora Giezi, el mensajero que había llevado. El diablo te puede ganar en cualquier rato cuando tú te descuidas. Yo quiero animarte en esta tarde, en esta noche, ahí donde está, para poderle decir al Señor. Naamán reconoció ahora que a través de su milagro, a través del pecado que llevaba en su interior, fue sano, fue libre, fue perdonado, vio el milagro, entendió que había rey, que había un Dios de Israel ahora, que podía sanar, libertar. A eso vino, para libertarte, para sanarte. Ahí donde estás, dile: gracias, Espíritu Santo de Dios. Te doy gracias en esta noche porque tú eres fiel y tú eres santo y eres poderoso. Te doy toda la gloria porque tú lo mereces, mi amado Señor. Alabo y bendigo tu nombre y te doy gracias. Y te pido por aquellos que están en un hospital, en una cama, aquellos que están pasando una enfermedad, Señor, que puedan saber que hay un Dios que todo lo puede y que todo lo hace, que hay un Dios todopoderoso que vino a salvar, a sanar y a quebrantar y a romper por el poder de la palabra, a romper todo yugo de esclavitud. En el nombre de Jesús de Nazaret, yo declaro en el nombre de Jesús la sanidad para tu vida, para tu alma, y que puedas ser alcanzado y que puedas venir a reconocer que hay un Salvador. En el nombre de Cristo Jesús de Nazaret, alabo y bendigo tu nombre, mi amado Jesús.
Gracias en esta tarde, en esta noche, en el nombre de Jesús de Nazaret. Gracias, mis amados hermanos. Dios les bendiga esta noche y nos vemos para la próxima. Y que Dios les bendiga y sea Dios con ustedes. Aleluya. Amén y amén.